El Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas presentan la serie de conferencias rumbo a las elecciones 2021, la Agenda de Género a Debate, que será moderado por la maestra Sol Cárdenas Arguedas. Adelante, maestra. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa 8, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Solidario y redes sociales progresistas, que como se mencionó, forma parte del ciclo de mesas de análisis rumbo a las elecciones 2021, la Agenda de Género a Debate. Especialmente quisiera agradecer por la coordinación de este evento a la maestra Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, titular del Observatorio Jurídico de Género. El objetivo de este ciclo de mesas es lograr generar un espacio de discusión y ampliación del panorama de la agenda de género en nuestro país de cara a las próximas elecciones, justamente con el fin de lograr un voto informado en nuestra comunidad universitaria. En este sentido, les presento a nuestras moderadoras, estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como de la Facultad de Derecho, Priscila Hickman y Marlene Segura. Sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias. Extendemos un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo, así como a nuestras grandiosas invitadas, y de igual forma les damos la bienvenida a la octava mesa de trabajo en el marco del evento rumbo a las elecciones 2021, la Agenda de Género a Debate, donde conversaremos con mujeres que inciden desde distintos partidos políticos, el PRD, el PES y RCP. Asimismo, me permito dar un agradecimiento a todas las mujeres que hicieron este evento posible, y asimismo por darnos la oportunidad de moderar. Sin más, cedo el uso de la voz a mi compañera Priscila Hickman, quien presentará la semblanza de nuestra primera invitada. Bueno, pues muchísimo gusto, igual como mi compañera, agradecida por abrir este espacio y por darnos la oportunidad de tener este diálogo. Pues saludos y agradecimientos también a la audiencia por estar acá con nosotras. Y bueno, damos la bienvenida a Claudia Castello, vicecoordinadora nacional de Nueva Izquierda y consejera nacional del PRD. Claudia Castello es licenciada en Sociología por la UNAM, feminista, fundadora del PRD con 31 años de militancia, integrante de la Dirección Nacional del PRD en la Secretaría de Igualdad de Géneros de 2015 a 2017. Actualmente es consejera nacional del PRD y vicecoordinadora de la Expresión Política Nacional Nueva Izquierda. Ha participado en diferentes movimientos sociales y políticos por la implementación de las reglas electorales democráticas. También por la defensa de la educación laica, pública y gratuita en la UNAM y por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades de la diversidad sexual. Ha sido candidata a diputada federal en 2003 y en 2018. Actualmente es integrante de la Red de Mujeres en Plural y del Colectivo Nacional de Mujeres 50+1. Forma parte del Frente Feminista Nacional y de la Red Nacional de Formadoras por los Derechos Político-Electorales de las Mujeres. Además, es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México y es presidenta de la Asociación Civil FRIDAC. Bueno, Claudia, pues bienvenida y te agradezco de verdad, de corazón, que estés acá con nosotras. Está el micrófono apagado, disculpa. Ahora sí me escucho, ¿verdad? Así es, sí. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer a la UNAM, que bueno, pues es mi alma mater también. Yo estudié en la FES Zacatlán. Y agradecer precisamente pues a la maestra Andrea Arabella, quien me hizo personalmente la invitación, a Sol Cárdenas, a ti Priscila, y a quienes nos observan el día de hoy. Pues voy a iniciar para poder estar en tiempo. Nos hicieron algunas preguntas, voy a referirme a ella. La primera, nos preguntaban cuáles son los logros que ustedes consideran que han tenido como partido en beneficio de las mujeres. Yo quiero contestar a nombre de mi partido que consideramos que somos el partido más progresista en México, en el México moderno, precisamente porque somos pioneras en el tema de los derechos humanos y políticos de las mujeres. Yo quiero decirles que en el PRD nos consideramos
pioneras e impulsoras de estos aportes hacia la agenda de género en 4 temas fundamentales. Por un lado, la paridad electoral. En segundo lugar, el impulso al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el reconocimiento a los derechos para las comunidades de la diversidad sexual, pero también tenemos aportes importantes en lo que se refiere a la tipificación de los diversos tipos de violencias contra las mujeres y las niñas, por ejemplo, con el tema del feminicidio. Esos son los aportes fundamentales que como PRD consideramos que hemos hecho a la agenda de género. Quiero referirme al tema de la paridad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el PRD es pionero y es un pilar fundamental en este derecho que hoy es constitucional. Quiero decir que, por ejemplo, el PRD desde 1990 se empezó a imponer cuotas de género. Por ejemplo, en ese Congreso del 90 se acordó que no podría haber un número que rebasara el 80% de candidaturas de un solo género. Así, paulatinamente venimos avanzando y en 1996 se avanzó un 10% más y no se permitía que hubiera candidaturas de un solo género en más de un 70%. Y es en el 2007 cuando nuestro Congreso Nacional se establece precisamente ya lo que viene a ser el principio de paridad. Desde ese año, el PRD se impuso que en sus postulaciones tendría que ser mitad y mitad, 50-50 en la postulación de candidaturas. Esto fue muy importante porque fue un antecedente para que en la reforma electoral del 2018 se estableciera precisamente en la normatividad electoral que las candidaturas de los géneros no debieran de pasar o rebasar un 60%. Entonces, como ustedes pueden ver, el PRD ha sido pionero y pilar fundamental para este derecho que hoy gozamos todas las mexicanas. Sin embargo, también es importante decir que ya en 2009 este derecho se extendió también a las acciones afirmativas de jóvenes, de indígenas y migrantes. No al 50%, pero sí con una cuota para estas poblaciones. Es decir, el PRD fue pionero también en esta materia. Entonces, todo este contexto no podría explicarse, es decir, al día de hoy, el tema de la paridad no podía explicarse sin estos impulsos que el PRD hacia su interior tuvo para poder impulsar precisamente el avance de las mujeres en la participación electoral, en la participación política, y pues hasta que llegamos al día de hoy. Quiero decir que en 2014, por ejemplo, pues fue un antecedente muy importante, la reforma constitucional de paridad, que posteriormente vendría a reflejarse ya como paridad constitucional en el 2019. Entonces, somos pilar fundamental, somos quienes impulsamos históricamente estas materias. Me detuve mucho en paridad, pero también quiero hablar en el minuto que me queda sobre los otros temas que mencioné al principio como aportaciones. Indiscutiblemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ustedes saben que siendo gobierno en el 2017 en la Ciudad de México, pues se estableció precisamente la interrupción legal del embarazo. En el tema de diversidad sexual, bueno, pues el PRD también siendo gobierno impulsó la clínica especializada para atender, la clínica Condesa, a los enfermos y enfermas de VIH que no tenían seguridad social, además de diversas reformas legislativas y políticas públicas desde la Ciudad de México, por ejemplo, para que se reformara el Código Civil en 2018 para reconocer a las personas transgénero y transexuales, lo que se conoció como una ley de concordancia sexogenérica. El matrimonio civil igualitario también es un aporte en 2009 desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de aquel entonces. Se estableció precisamente este matrimonio civil igualitario que no ha podido establecerse en todo el país, pero fuimos un pilar fundamental en esta materia. Y termino con el tema de las violencias contra las
mujeres y las niñas. En 2017, la reconocida académica, la doctora Marcela Lagarde, fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática y desde ahí impulsó con el grupo parlamentario del PRD la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto marcó un hito en toda la legislación en esta materia en México y en muchos países. Y ahí precisamente se desprende que en 2012 se tipifica precisamente el delito de feminicidio. Entonces, por cuestiones de tiempo, lo voy a dejar ahí y, bueno, agradezco esta primera intervención. Claudia, te agradecemos muchísimo por habernos respondido esta pregunta y qué respuesta tan más completa y tan más amplia nos has dado. Ahora voy a continuar a hacer la misma pregunta a Tania y antes de hacerla, pues la presento. Tania Ibáñez, candidata a diputada local en Ciudad de México por parte del PES, es egresada de Ciencias Políticas por la UNAM y estudiante de Psicología, en la UAM. Actualmente es coordinadora de mujeres del Partido Encuentro Solidario y candidata a diputada local por representación proporcional en el mismo. Tania, preguntarte, ambos partidos pues llevan bastantes años, tanto el PRD como el PES, bastantes años dentro de nuestro panorama político. ¿Cuáles son los logros que ustedes consideran que han tenido como partido en beneficio de las mujeres? Hola, bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este espacio. Para mí es un honor compartir esta mesa con perfiles tan extraordinarios y sobre todo hablar de estos temas tan primordiales como son la materia de género. Ahora, respondiendo a tu pregunta, dentro de los principales logros está el hecho de promover un empoderamiento político de las mujeres que es real y tangible. ¿A qué me refiero con esto? A que se les está dando ahora en PES espacios a las mujeres en candidaturas donde sí pueden ganar esos espacios. No es nada más una simulación de dar esta paridad, sí se les está apoyando y también durante el proceso de conformación de Encuentro Solidario se tuvo presente enfatizar en todo momento la participación de las mujeres. También tenemos, la oportunidad de darle la voz a las necesidades reales de las ciudadanas, de representar sus causas desde estos nuevos espacios y podemos marcar la diferencia y ocuparnos de problemáticas que se han ido arrastrando. Muchas veces a las ciudadanas no se les da voz, se llega con propuestas, sí, pero a lo mejor no es lo que ellas necesitan. Desde este nuevo partido también se tiene la oportunidad de que diversos perfiles de mujeres puedan incidir en la toma de decisiones. No se trata de reciclar perfiles y de darle espacios a las de siempre. Se trata de darle espacios a ciudadanas reales. El partido está abierto a que los ciudadanos sean quienes tomen ahora esas causas y esa voz y puedan empoderarse. También creo que es primordial que se deben ver todos los contextos y todas las perspectivas para poder tener propuestas y acciones que generen cambios para las mujeres de todos los niveles. Y en cuanto a los obstáculos, creo que se deben erradicar los estigmas hacia las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y esto creo que no es nada más en PES, esto pasa en todos los partidos y ha pasado a lo largo de los años. Entonces, el PES promueve y capacita liderazgos de mujeres. Sin embargo, pues la sociedad sí tiene aún varios estigmas en cuanto a las capacidades de las mismas y esto pues es algo que se tiene que erradicar para lograr una sociedad más justa y más equitativa. Muchísimas gracias, Tania. Ahora daremos continuación a esta pregunta, refiriéndonos a nuestra siguiente invitada, quien es Maite Camacho, y me voy a permitir presentarla antes de darle la palabra para contestar. Maite Camacho tiene 29 años, es egresada de la licenciatura en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN y es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha fungido como activista social, es directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Alcaldía Iztapalapa e integrante de la Comisión de Participación Comunitaria en Copaco. Asimismo, ha participado en parlamentos como diputada y senadora juvenil. Y actualmente es candidata por el Distrito 28 local en Iztapalapa. Es así que ahora, Maite, te pregunto, ¿cuáles son los logros que ustedes consideran
o que quieren lograr, o que quieren, una disculpa, reformulo, ¿cuáles son los logros que ustedes consideran primordiales a lograr dentro del próximo, dentro de los próximos años como partido nuevo? Hola Marlene, buenas tardes a las compañeras aquí presentes y por supuesto a todas las personas que nos están visualizando en este momento. Para mí es muy grato poder participar en este tipo de foros donde las mujeres tengamos voz, podamos alzar la voz a favor de nuestro género y compartir este tipo de experiencias. Y bueno, Redes Sociales Progresistas es un partido de reciente creación, el cual pues bueno ha avanzado mucho ahorita en cuanto a la defensa del género femenino y por supuesto igual a la defensa de los derechos de las mismas, hablando de los derechos políticos electorales. Y el principal logro que tiene este partido de reciente creación, pues es bueno el porcentaje que le asigna a la inclusión del género femenino en las candidaturas. El 70% de las y los candidatos somos mujeres. Y a su vez, pues bueno, tiene toda una agenda política en la cual, pues bueno, se presentan diferentes propuestas, entre ellas, pues bueno, compaginar en cuanto a la lucha por el reconocimiento de la igualdad, de los derechos políticos, de los derechos sociales, culturales, económicos, entre hombres y mujeres. Y por supuesto, pues bueno, esto no solo es un logro de Redes Sociales Progresistas, creo que en general los partidos políticos, pues bueno, nos incluyeron a las mujeres en este proceso electoral en su mayoría, lo cual le aplaudo bastante a todos los partidos. Y bueno, en cuanto a la oportunidad, pues bueno, considero que la principal oportunidad que nos brindan es participar por un cargo de elección popular y poder contribuir así para el beneficio de nuestro país y de nuestra comunidad. En cuanto a los obstáculos, yo considero que estamos muy avanzados en cuanto al tema legislativo, tan solo veamos el porcentaje asignado para que las mujeres tuviéramos participación en estos procesos con independencia del porcentaje que cada uno de los partidos definió. Y por lo mismo considero que no hay ningún obstáculo. Creo que las mujeres estamos muy bien reconocidas hoy en día y que pues, sobre todo vivimos en una sociedad donde hay una libre inclusión de género, en este caso de la mujer. Gracias. A ti, Maite, pues te agradecemos muchísimo. Igualmente, pues nos honran con su presencia, decirlo nuevamente. Queremos pasar ahora a hacerles una pregunta tanto a Tania como a Maite nuevamente, porque va más dirigida al partido del PES y a Redes Sociales Progresistas. La pregunta es la siguiente: considerando que tanto el Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas obtuvieron su registro relativamente, pues, de manera reciente, ¿cuáles han sido, a su consideración, los principales logros, oportunidades y obstáculos que las mujeres en el proceso de conformación de un nuevo partido nacional, pues, han tenido? Quisiera que nos compartieran eso. Cualquiera de las dos que quiera contestar. Bueno, es lo que yo ya había expuesto ahorita, les mencionaba que el principal logro del partido de reciente creación pues es justo la inclusión de las mujeres en la participación de este proceso electoral, que con independencia del porcentaje que la ley establecía para que nosotras tuviéramos esta participación, en cuanto a Redes Sociales Progresistas, pues bueno, impulsó un porcentaje mayor, y les mencionaba que la mayoría de las y los candidatos pues somos mujeres, en lo particular en Iztapalapa, la alcaldía en la que yo habito y el distrito al que yo represento, pues somos en su mayoría mujeres, reitero, lo cual aplaudo no solamente a mi partido, sino a los demás partidos que me he percatado, pues bueno, somos la mayoría mujeres. Ejemplo, en mi distrito 28 local, por el cual estoy contendiendo, por supuesto, revisando a las otras candidaturas de los otros colores, pues somos 9 personas, de las cuales 8 somos mujeres
solamente hay un hombre, lo cual está muy, muy, muy bien. Y también cabe mencionar que somos mujeres jóvenes. Eso es otro logro que el partido ha tenido para con nosotros, la ciudadanía, que en lo que a mí compete, esta es la primera participación política que yo tengo. Yo no vengo de una familia política, ni había estado en ningún otro tipo de proceso como este que se me presenta y en el cual me brindan esta oportunidad. Y pues bueno, es muy, reitero, muy aplaudible que no solo a las mujeres, sino a las jóvenes nos permitan ocupar este tipo de espacios para representar a nuestra ciudadanía, para poder favorecer a nuestra comunidad y por supuesto a nuestro país. Maite, claro que sí. Y no sé si quisieras compartirnos de algunos de los obstáculos más pues, fuertes a los que te has enfrentado en este proceso de conformación. O sea, tú como mujer, ¿qué obstáculos nos podrías compartir en este momento? Ok, pues bueno, yo mencionaba que creo que, híjole, se nos está respetando mucho a las mujeres en este tipo de procesos, pero sí, por supuesto, se llegan a presentar algunas situaciones. En lo particular, sí he sido víctima en 2 ocasiones de violencia política. En un inicio, no solo con un partido ajeno, lo cual, pues bueno, alcé la voz y expuse esa situación. Y segundo, pues también, desafortunadamente, de parte de mi partido también se vivió. Sin embargo, pues nada grave, se ha sabido manejar la situación y sobre todo, pues teniendo conocimiento de la defensa de nuestros derechos, pues más aún. Claro, claro, importantísimo lo que estás mencionando y te lo agradezco. Tania, si gustarías tú responder la pregunta, si quieres que te la repita, con todo gusto, ¿eh? Igual ya la había contestado antes, pero igual reitero que dentro de los principales logros creo que está el hecho de promover el empoderamiento político de las mujeres y que se están tomando perfiles de ciudadanos reales, o sea, no se está buscando perfiles que tengan ya un historial político, sino que se busca que sean ciudadanos que ya vivan las problemáticas de todos los ciudadanos reales y que vengan y propongan. Se tiene aquí la oportunidad de que a los jóvenes se les abrieron grandes espacios. Creo que fue la primera vez que se le dieron tantos espacios a los jóvenes en el partido Encuentro Solidario. Y bueno, nosotros marcamos la diferencia, como lo mencionaba hace rato, en que incluso nuestras propuestas, nosotros nos acercamos a los ciudadanos y les preguntamos cuáles serían las propuestas de ellos, porque nosotros queremos escucharlos y saber cuáles son sus problemáticas. Entonces, creo que dentro de los logros es eso, el poder escuchar a los ciudadanos, el poder ver desde la otra perspectiva y dentro de los obstáculos, coincido con Maite, creo que además del hartazgo político que sí entendemos de la gente, pues también está la violencia política que se vive en campañas. También nosotros desafortunadamente fuimos víctimas de algún acto de violencia y también, bueno, como mujer hay muchos estigmas en cuanto a las capacidades de las mujeres para estar en puestos de toma de decisiones. Y creo que eso es algo que sí se tiene que erradicar, no solo desde partidos nuevos, sino dentro de todos los partidos. Muchísimas gracias, Tania. Antes de continuar con la siguiente pregunta, nos gustaría hacer un llamado a las personas que nos están viendo y escuchando a través de Facebook, y es a que nos hagan llegar sus preguntas para que puedan ser respondidas por nuestras invitadas. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles consideran que son los principales logros legislativos en materia de género de la presente legislatura y cuáles son los retos pendientes en la agenda de género? ¿Quién quisiera comenzar a responder esta pregunta? El micrófono queda abierto. Pues si gustan y me permiten, quisiera referirme al tema. Bueno, antes de ello, decirles que a mí me da muchísimo gusto compartir con Tania y con Maite esta mesa de debate, porque efectivamente son mujeres muy jóvenes y siempre es bienvenida la participación de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes en la política. Nos hacen falta más mujeres porque tienen que representar este sector de la sociedad. Y a ellas me dirijo porque hay un lenguaje, por ejemplo, en donde se dice de pronto a las mujeres se nos ha otorgado este espacio o a los jóvenes o a las jóvenes se nos ha dado tal cosa.
Y bueno, en virtud de mi edad un poco más, digamos, que la de ustedes, quiero decirles que la lucha por los derechos políticos de las mujeres no ha sido fácil. Efectivamente, yo mencionaba la trayectoria de las luchas del PRD para estos temas. Y entonces aquí nosotras decimos que no nos otorgan y no nos dan. Se nos reconocen los derechos que tenemos en términos de paridad las mujeres en este país. Entonces, es muy importante que de inicio tengamos esa mentalidad de que nuestros derechos no nos han sido regalados, ni otorgados, ni dados. Han sido reconocidos después de la lucha feminista de muchas mujeres, efectivamente, no de un solo partido político y no solo de los partidos políticos, porque he de decir que desde la reforma electoral del 2014 hasta la que se dio en 2019 sobre los temas de paridad, ha sido una alianza de mujeres de diversos partidos, pero también desde diversos espacios públicos, es decir, magistradas electorales, consejeras, periodistas, académicas, es decir, ustedes lo saben que en esta época precisamente el tema de los derechos humanos, todos de las mujeres, pues está en la mesa de debate en diferentes espacios. Diciendo eso, quiero decir, precisamente refiriéndome a esta pregunta de los logros de la actual legislatura, bueno, en primer lugar decir que es la 64 legislatura, es la más paritaria, entre comillas, de la historia, ¿no? Porque no hay más ni menos paritaria, o eres paritaria o no lo eres. Entonces, permítanme usar este término, pues porque tenemos el 48.1 de mujeres representadas ahí de todos los partidos. Y entonces esto nos ha llevado a tener avances importantes. ¿Qué quiero decir? Que es importante que las mujeres lleguen a los cargos de decisión, porque sí hacen la diferencia. No se trata solamente de cubrir o de cumplir con la paridad. Estoy segura de que todas las mujeres aquí presentes que participamos en partidos hemos escuchado cuando se dice, chin, tocó mujer, ¿no? O te toca cubrir mujer, como si fuera pues una cuestión negativa, cuando al contrario, es la oportunidad de que las mujeres arribemos precisamente a estos espacios. Entonces, sí hacen la diferencia, voy a ser muy puntual. Esta legislatura, precisamente en 2019, legisló a favor de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Ahí se reconocieron como trabajadoras formales, con derechos y horarios limitados, vacaciones con goce de sueldo y que se integren al sistema formal con las prestaciones de ley. Este es un tema importantísimo porque es un sector sumamente vulnerable y eso lo lograron las legisladoras de la paridad. Y obviamente, ¿qué decir de las reformas de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género? Cuando las compañeras mencionaban que ya no hay obstáculos, o alguna de las compañeras mencionó que no hay obstáculos, pues yo sí difiero, porque tan los hay, los sigue habiendo, que por eso se reformaron 8 leyes generales para que hubiera sanciones reconocidas, aplicables, para quien generara violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, a esta legislatura de la paridad le debemos 2 reformas importantísimas. Precisamente la de junio del 2020 sobre paridad, que es conocida como paridad en todo. Recuerden que aquí la paridad ya no solo aplica a los partidos políticos en términos de sus candidaturas, ahora aplica en los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también en los órganos autónomos, en las estructuras directivas de los partidos y también precisamente en esta reforma se incluye la representación indígena de las mujeres en los ayuntamientos, así como incorporar el lenguaje de género en todas las instancias públicas. A raíz de ahí, precisamente, el 13 de abril el 2020, pues se aprueba esta reforma sobre violencia política en razón de género, la cual no tiene parangón también en nuestro continente. Es decir, que la reforma de paridad es tan profunda que las diversas especialistas han mencionado que es la legislación y la reforma más avanzada del mundo en términos de paridad, la mexicana.
Y en términos de violencia política, también es un avance muy importante, es un referente también a nivel continental y posiblemente a nivel mundial. Digo posiblemente porque no conozco todas las legislaciones, pero sí sé que es un avance sustancial, porque en esta reforma se establece la definición específica de lo que es violencia política contra las mujeres en razón de género, para no estar divagando entre lo que sí es y lo que no es. Y también se incluye como delito sancionable en las materias penal, electoral y administrativa. Se definen las conductas a sancionar y también se mandata a los partidos políticos a establecer mecanismos internos de sanción. Ojo con eso, compañeras que han sufrido violencia política, los partidos deben tener mecanismos para atender y sancionar este tipo de violencia. Y además se definen en esta reforma los sujetos de sanción, así como las medidas cautelares y de reparación del daño cuando se ha sufrido violencia política en razón de género. Entonces, y obviamente en este marco de la reforma es cuando el INE aprueba lo que hoy conocemos como la 3 de 3 de violencia contra las mujeres. Ya saben ustedes de que se exige no contar con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento por violencia familiar o doméstica, y tampoco por el caso de haber cometido delitos sexuales, y obviamente sobre el tema de pago de pensión alimenticia. Entonces, es muy importante las reformas que se han logrado con esta 64 legislatura de la paridad. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Claudia, Muchísimas nuevamente te gracias. agradezco. Sí, perdóname, Marlene, dale, sí. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, licenciada Castelo. Misma pregunta para Tania y para Maite. ¿Cuáles son los principales logros legislativos y los retos pendientes que ustedes pueden identificar? Iría en el orden que ustedes gusten. Bueno, pues igual concuerdo con la licenciada Claudia, no solo se trata de que se tengan espacios para las mujeres, sino que sean espacios donde sí se tenga un impacto en la toma de decisiones. Y bueno, contestando ya tu pregunta, creo que igual concuerdo con que el decreto de la violencia política contra la mujer en razón de género, pues sí es un mecanismo que nos ayuda bastante. Es primordial que se garanticen elecciones libres de violencia, porque lamentablemente tenemos muchos ejemplos donde las candidatas han sido acosadas, su imagen ha sido violentada o han sido subestimadas por el simple hecho de ser mujeres. Y esto afectaba su participación y desempeño. Entonces creo que debemos participar en igualdad de condiciones y siendo respetadas. Los agresores ya no tienen que tener cabida en ningún ámbito y mucho menos en el político. Destaco también la ley Olimpia. Yo creo que Olimpia nos enseñó y nos hizo ver que ninguna mujer puede ser violentada en ningún espacio y bajo ninguna circunstancia. Vimos muchas veces en redes cómo era justificada esta violencia hacia las mujeres por el hecho de compartir su contenido con quienes ellas tenían confianza, y está maravilloso que eso ya también se haya terminado. En cuanto a los retos pendientes, creo que aún faltan políticas públicas para que se resuelva la desigualdad en todos los sectores, y se debe incluir también la perspectiva de género en las leyes para que se pueda llegar a una paridad, y se deben impulsar acciones que den pauta a la implementación de los derechos políticos, sociales y económicos de todas las mujeres. Por último, creo que la participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública ha sido histórica, sin embargo, no ha sido del todo reconocida. Muchísimas gracias, Tania. Si quiere proceder Maite a contestar la misma pregunta, por favor. Gracias. Bueno, pues de acuerdo con las dos ponentes, y las felicito por su participación. Y bueno, en cuanto al obstáculo, no quise mencionar que no hay ningún obstáculo hoy en día, sin embargo, creo que se ha luchado bastante. El grupo feminista ha levantado
la voz y la ha levantado bien para pelear por nuestros derechos, y esto se ha visto reflejado en los congresos, se ha visto reflejado en el Senado. Ya ambas compañeras expusieron algunas de las leyes que han sido aprobadas o bien reformadas para favorecer a nuestro género femenino, nuestros derechos, y pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que hemos vivido situaciones verdaderamente lamentables donde no se nos dejaba pues participar como hoy en día se nos está permitiendo, o bien se nos permitía participar, pero no desempeñarnos de la mejor manera. A las compañeras que han participado en otro tipo de procesos electorales y por supuesto ocupando cargos de toma de decisión, pues bueno, hay varios ejemplos de situaciones lamentables de violencia que ellas han vivido, no solo la violencia política, lo cual pues bueno, se reprocha absolutamente. Y hoy en día, pues bueno, hemos avanzado, se ha luchado, ya mencionaron el tema de la ley Olimpia, ¿no? Que por supuesto, pues esto fue a nivel federal y donde se establece, ¿no? Que ninguna mujer debe de ser violentada, como ya lo mencionó la compañera Tania, por ningún medio, por supuesto, y esto pues se ha visto reflejado a través de esta ley. Y otras leyes que yo les puedo mencionar, otros logros que se han hecho a nivel legislativo, pues bueno, hablando del tema federal, está la aprobación de la reforma paritaria en todos los órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, tanto en dependencias como organismos autónomos. Refiriéndome al tema local, a nivel local está la aprobación de la guía para la incorporación de la perspectiva de género en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, vemos cómo esa lucha continúa y seguramente, pues bueno, ahora que nosotras ocupemos más espacios en los congresos, más espacios en estos cargos de toma de decisión, seguiremos luchando, seguiremos levantando la voz y por supuesto tomando decisión de una forma incluyente, no nada más para defensa del género femenino, sino de una forma incluyente, por lo menos así lo pienso hacer cuando tengamos, primero Dios, pues la victoria en el distrito 28 local. Maite, igualmente agradecerte mucho la respuesta tan puntual que nos has dado. Y ahora pues continuamos para esta pregunta para las tres. Preguntarles, puedo invitarlas a que recuperen qué es lo que ven en sus agendas políticas que represente una o varias líneas definitorias de diferenciación con sus opositores políticos. Un poco las preguntas van relacionadas, entonces si hay que retomar algo, pues estamos abiertas a escucharlas. Para nosotras es un placer. Quien quiera responder. Claudia, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero precisamente retomar la pregunta anterior para conectarla con esta. Porque no mencioné cuáles son los retos actuales que tenemos en la agenda de género en general. Tenemos retos muy importantes. Miren, en este periodo de gobierno federal, todas ustedes saben que se eliminaron, por ejemplo, recursos públicos para estancias infantiles. Se eliminaron recursos públicos para los refugios para mujeres violentadas. Se eliminaron recursos que ustedes conocen como el anexo 13 del presupuesto público federal, que es un anexo que las feministas hemos estado luchando muchos años porque los presupuestos públicos para las mujeres y las niñas, para políticas públicas en este sentido, no sean un anexo, sino sean un presupuesto transversal en todas las instancias públicas del país, en todos los órdenes de gobierno. Entonces, ahí se eliminó precisamente diversos programas que tienen que ver con la prevención de la violencia. Y también se redujeron recursos en lo referente a la atención de las alertas por violencia de género en los diferentes estados. Entonces, ¿cuál es uno de los retos fundamentales que tenemos las mujeres en nuestra agenda en este país? Recuperar el presupuesto público para nosotras, compañeras, me atrevo a decirles, porque todas las que participamos hoy en política como candidatas tenemos, desde mi punto particular de vista, la
obligación de retribuirle, regresarle a las mujeres de este país esos recursos que el actual gobierno federal, con su mayoría legislativa en la 64 legislatura, eliminaron para las mujeres. Ya no quiero hablar de todo el tema de la pandemia, que ha sido de un impacto brutal para las mujeres que tienen más carga de trabajo, más problemáticas de salud, de acceso precisamente a la justicia, más problemas de violencia en los hogares. Y con la eliminación de este tipo de programas quedaron muchísimo más vulnerables. Entonces, estos retos de lo que hemos retrocedido con el actual gobierno federal, tenemos que recuperarlo y seguir avanzando. Hemos retrocedido décadas con las decisiones que se han tomado desde el poder en este periodo de gobierno. Entonces, esos son algunos de los retos que tenemos. Y yo sí me atrevo a poner en la mesa de este debate el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Como les he dicho, desde el nacimiento del PRD, que por cierto ayer fue nuestro cumpleaños número 32, hemos estado abanderando desde nuestro nacimiento y es algo que no vamos a dejar de luchar, porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro proyecto de vida y sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces, este es un reto que también se prometió desde la legislatura de la paridad por la mayoría actual, que se iba a sacar adelante, y es algo que no se ha cumplido. Entonces, desde el PRD lanzamos este reto, este pendiente, porque nosotras sí lo tenemos incluido en la agenda y no vamos a bajar esa bandera. Eso por un lado. Y por otro, sí quiero decir que dos propuestas y dos temas fundamentales en la agenda del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, tienen que ver con el reconocimiento de los derechos a las comunidades de la diversidad sexual. Tampoco vamos a dejar de luchar, de proponer y de trabajar porque en este país todas y todos tengamos derecho a amar, a unirnos a quien querramos, ¿verdad? Más allá de los sexos. Y eso debe ser un derecho de todas las personas por la simple y sencilla razón de que somos humanas y humanos. Entonces, esa es una agenda que nos diferencia de otros partidos. El PRD es el principal partido que abandera precisamente estos derechos de las comunidades de la diversidad desde hace muchos años y lo seguiremos haciendo. Y termino con un tema fundamental. Precisamente el derecho a la interrupción legal del embarazo. Este es un tema, decía yo, que no vamos a soltar de la agenda, porque no podemos desde un partido político serio poder establecer o lanzar consignas o propuestas de campaña que desde nuestro punto de vista tienen que ver con un populismo electoral o electorero. Es decir, nosotros desde el PRD sostenemos que hay que reconocer y avanzar en los derechos humanos de las personas y por eso nosotros siempre estaremos defendiendo al Estado laico. Es decir, ninguna creencia religiosa se le puede imponer a las mujeres para decidir sobre su vida. Si quieren las mujeres o no interrumpir un embarazo, su decisión debe estar garantizada por la ley. Es decir, si decide hacerlo, que lo haga legalmente con el acceso a la salud que el Estado debe procurar. Y si decide no hacerlo, también tener la protección del Estado para poder tener un embarazo y un desarrollo acorde a sus derechos humanos y a los de las niñas y los niños. Entonces, lo único que estamos diciendo es, tenemos derecho a tener opciones. Y por esa razón no vamos a cejar en esa agenda y quizá estas agendas tanto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como los de la diversidad sexual son los que nos diferencian completamente con otras opciones políticas. Muchas gracias. Tania o Maite, que quisieran contestar la pregunta y si gustan que se las repita con todo gusto.
Gracias. Pues bueno, en cuanto a redes sociales progresistas, la defensa de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, pues está muy marcada, la tenemos muy bien establecida en esta agenda política que manejamos en el partido, donde lo principal que buscamos es promover marcos normativos y políticas públicas integrales que permitan frenar toda la incidencia de violencia de género. Y tenemos un compromiso, por supuesto, inaudible en proponer todo tipo de sanciones en contra de quienes emprendan cualquier tipo de violencia política, violencia doméstica, incluso acoso sexual, estereotipos de género, e incluso promover pues algún tipo de cambio en el uso de expresiones sexistas. Esto también es muy importante porque veamos pues cómo nos expresamos y desde ahí pues bueno se está ejerciendo algún tipo de violencia. Y fortalecer, por supuesto, la atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, entre ellas hablando de la violencia política, por supuesto, con un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. Muchísimas gracias, Maite. Tania, te cedo la palabra. Sí, bueno, el Partido Encuentro Solidario tiene dentro de sus líneas ser la casa de todas las causas. Esto quiere decir que la voz de las problemáticas reales, las que los ciudadanos nos presenten, son las causas del partido. Se quiere escucharlos, se quiere trabajar en comunidad para generar cambios y, bueno, el partido reconoce los aciertos del gobierno, pero también queremos ser un partido propositivo y no polarizar. Lejos de dividir a la ciudadanía, se debe construir a partir de las causas comunes y conciliar. Las causas comunes del partido se trazan desde dos principios, que son el bien ser y el bienestar. Dentro del bien ser se encuentran los fundamentos de la libertad, los derechos humanos, la ciudadanía y el derecho a la equidad y la no discriminación. Y en cuanto al bienestar, se busca una conciliación entre el Estado, el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil y que en general se le garantice a cada persona un buen vivir. En cuanto a la parte de la materia de género, en PES la participación política no se limita a un proceso electoral, se retoman las formas de organización de las mujeres en sus comunidades, porque es desde aquí que se generan liderazgos y que se puede tener un impacto en las demás mujeres. Y también se cuenta con el Observatorio de Participación Política, donde se vigila el cumplimiento de la igualdad e inclusión del partido y desde donde se está implementando una agenda de género en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas por responder esta pregunta y procederíamos a la última pregunta que tenemos contemplada. Y esta es, ¿cómo consideran ustedes que sus partidos impulsan y apoyan a las mujeres jóvenes? ¿Qué papel juega en específico este sector dentro de sus partidos y de qué manera es que se ve reflejado en las propuestas que van a ofrecer como partido a la ciudadanía? Podríamos empezar, si gustan, con Claudia. Sí, muchas gracias. Bueno, como yo les decía, la agenda hacia las mujeres jóvenes desde el PRD, pues tiene muchos años. Es decir, por ejemplo, en términos de participación política, el PRD se fundó dando la opción de que las mujeres desde 15 años pudieran afiliarse a nuestro partido político. Es decir, abrir las puertas del PRD desde que las mujeres y los hombres con 15 años de edad pudieran ya tener una participación política, derecho a formarse políticamente y también establecimos cuotas para la participación tanto en órganos de dirección como en candidaturas desde el PRD. Y además, nosotras decimos que desde el PRD la propuesta debe ser una propuesta en donde las y los jóvenes tengan garantizado el derecho a la salud, el derecho al empleo y el derecho a la educación pública. ¿Por qué lo menciono? Esto es básico. Hoy en día tenemos programas desde nuestro punto de vista populistas que solamente hacen uso de estrategias para otorgar dinero a las y los jóvenes. Nosotros pensamos que esta es una política populista, toda vez que
nosotros defendemos la garantía de derechos, no las dádivas económicas que hoy en esta época electoral pues se vuelven precisamente una ventaja para el partido oficial, ¿no? Estás dando prebendas, estás dando dinero en efectivo, pero no estás garantizando el derecho a la salud, el derecho a la educación y el acceso precisamente a un empleo para las y los jóvenes que ya han dejado la escuela o que incluso no tienen acceso a la educación. Es decir, en este país ustedes saben que tenemos una tragedia con nuestros jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes que se enlistan en el crimen organizado son jóvenes que no tienen opciones ni de educación ni económicas y no se está garantizando desde el gobierno estos derechos. Se les sigue arrojando a las filas del crimen organizado y sobre todo cuando no hay políticas precisamente de prevención de las adicciones, por ejemplo. Nosotros desde el PRD sostenemos que la legalización de la marihuana es un tema fundamental. Se sabe que hubo una reforma últimamente, pero debe tener los impactos necesarios para evitar precisamente que siga existiendo un mercado negro, un mercado que genera violencia y que capta nuestra juventud y la condena a una muerte temprana o a la desaparición y la violencia que también aplica fundamentalmente de manera mayúscula contra las mujeres. Todo el tema de feminicidios y de desapariciones que tenemos como tragedia en todo el país muchas veces está relacionado con este tipo de crímenes, con este tipo de conductas delictivas. Por lo tanto, pensamos que regular precisamente el mercado, no solo de la marihuana, tenemos que pensar en mucho más allá de otro tipo de drogas, por ejemplo, y cortar con el mercado ilegal y entrar a una regulación madura, sensata, de derechos que garantice, pues debe ser mucho más aplicable que la prohibición que genera corrupción, que genera violencia y que genera todo un panorama socioeconómico muy complicado en nuestro país. Entonces, nosotros defendemos esas banderas para las y los jóvenes y, por supuesto, desde el PRD seguimos sosteniendo una política, como lo hicimos desde hace 3 años, del ingreso básico universal y sobre todo ahora en la pandemia. El gobierno federal, decía yo, se ha abocado a tener 2 o 3 programas de dádivas económicas, pero ha eliminado 17 programas sociales que recibían las jóvenes, las mujeres, las y los campesinos, por ejemplo, en donde les permitía no solamente recibir unos pesos en la mano, sino acceso a recursos para la productividad. Y entonces nosotros decimos ahora que el ingreso básico universal debe seguir a las y los jóvenes que hoy no cuentan con acceso a un empleo remunerado, por ejemplo, para que puedan tener una base y poder hacer compromisos con ellos y apoyarlos también para que accedan a empleos remunerados que les permitan precisamente su desarrollo. Y termino diciendo que desde el PRD abrazamos la Agenda 2030 de protección al medio ambiente. No podemos seguir impulsando, como hoy lo hace el gobierno federal, energías de carbón. Seguir explotando los recursos naturales de manera discriminada, afectando a las comunidades indígenas, porque ustedes saben, por ejemplo, que el Tren Maya ha afectado la propiedad comunitaria de muchas comunidades indígenas, está devastando mucho más digamos, áreas verdes que lo que hemos llevado en mucho tiempo y hemos observado en esa área de Chiapas. Entonces, y además, estas grandes obras faraónicas, decimos nosotros y nosotras desde el PRD, son totalmente opacas. Se argumenta que hay una calidad moral y que no son igual que otros gobiernos y con ese pretexto no hay transparencia en la aplicación de los recursos para estas grandes obras que están afectando al medio ambiente. Y regresar, como decía yo, a las energías de carbón es un crimen contra el planeta, contra el país, y es eliminar el derecho a estas juventudes y a las generaciones venideras a un planeta habitable, a un planeta ecológico, a un planeta sustentable. Entonces, desde el PRD, estas son nuestras causas, estos son nuestros planteamientos para las y los jóvenes de México. Gracias.
Al contrario, Claudia, te agradecemos mucho este mensaje contundente enfocado a la participación de las juventudes y la implementación de legislación y políticas públicas que sean beneficiosas para nosotros. En estos momentos cedería la palabra a Tania para la misma pregunta, si gustan que les sea repetida con toda confianza. Sí, bueno, desde el PES se impulsan perfiles de mujeres desde la capacitación política y la igualdad de oportunidades. Como mencionaba hace un momento, es importante que se tengan perfiles de mujeres en distritos donde sí puedan ganarlas. Entonces, se les están dando estos espacios y también dentro de las mujeres jóvenes, nosotras participamos en la creación de la plataforma electoral de la Ciudad de México. Y desde aquí se impulsan acciones solidarias para las mujeres, en donde nosotros proponemos acompañar a las mujeres en situación de violencia a través de asesoría legal y asesoría psicológica. También queremos recuperar los centros de atención para mujeres que sufran violencia, reimpulsar el microemprendimiento para las mujeres jefas de familia. Y bueno, como mencioné antes, se tiene un observatorio de participación política y dentro de las propuestas más generales tenemos el acompañamiento emocional para todos, sobre todo por la situación que padecimos con el COVID. Nuestra salud mental se vio bastante vulnerada y para el partido sí es importante retomar la causa emocional. También se tiene la condonación de impuestos para los comercios locales. Se pretende también que el transporte público sea gratuito para los estudiantes y se busca que los jóvenes que tengan proyectos pues puedan ser apoyados, porque muchas veces se tienen proyectos que pudieran impactar, como es en el caso de los alumnos de la UNAM, del POLI y de la UAM, pero no se les da un seguimiento o un apoyo. Entonces creemos que si nos enfocamos en la salud mental, en los impuestos a los locatarios y también en apoyar los proyectos jóvenes, se puede llegar a un mejor desarrollo. Muchísimas gracias, Tania. Continuaríamos con Maite. Misma pregunta, por favor. Ok, en redes sociales progresistas pensamos que ser progresista es ser constructivo y ver el futuro como un progreso y un desarrollo que tenga una meta, por supuesto, asequible y con un bien alcanzable. En este sentido, en cuanto a la defensa de las mujeres y los jóvenes, pues bueno, en redes sociales progresistas, reitero, tenemos una agenda muy marcada, encaminada a la defensa de los mismos, donde no solo están como prioridad las mujeres y los jóvenes, sino también los niños, los cuales, pues bueno, principalmente estos últimos se consideran el partido que son y que siempre deberán de ser prioridad en nuestro país, porque no, yo quiero mencionar aquí, no somos el futuro, somos el presente de México. Yo me considero parte de una generación que va a cambiar el rumbo del país, con ideas frescas, con resultados, con innovación, con el compromiso. Y en este sentido, pues bueno, reitero, no somos el futuro, somos el presente, esa brecha de cambio que desde ahorita tenemos que estar contribuyendo con nuestro granito de arena, con pasos firmes en la defensa de nuestro país, de nuestra comunidad y en la defensa, por supuesto, de nuestros derechos. Y en este sentido, redes sociales progresistas propone que tengamos, donde se propone un marco normativo, un marco jurídico en general que se pueda aprobar, en el que se reconozca a las personas jóvenes y a las mujeres como sujetos de derecho, su derecho a participar de forma activa en la toma de decisiones de nuestro país, a un desarrollo integral en un contexto de libertades donde no exista discriminación y por supuesto no exista violencia, donde estemos libres de violencia. Y en cuanto al tema también de los niños y de los jóvenes, pues bueno, aquí hay que tener una igualdad muy sustantiva y erradicar
cualquier tipo de discriminación y violencia al respecto. Y pues bueno, hay muchas propuestas que, si bien es cierto ahorita no se pueden exponer todas, pues cabe mencionar alguna de ellas, que es la recuperación de los espacios públicos para que exista toda la, pues que podamos tener este tipo de espacios para que podamos ocuparlos de una forma benéfica. Sabemos que están en el olvido o que muchos de ellos están siendo usados para un fin distinto, y creo que necesitamos de ellos para que podamos ocuparlos, para que podamos realizar actividades en beneficio de la educación, en donde podamos ocuparnos, y en lugar de preocuparnos, reitero, que nos ocupemos en este tipo de espacios, porque hoy en día lo que más nos falta es la educación. Yo siempre expongo con la gente que hablo que por muchas políticas públicas que se implementen, por mucho que se legisle a favor de diferentes temas, pues bueno, si no hay educación, si no hay valores, pues por supuesto no va a haber un cambio, ¿no? Del cambio viene desde casa, el cambio viene desde uno mismo, y por supuesto, pues redes sociales progresistas se preocupa mucho por el tema de la educación, de garantizar la educación básica a los niños y a los jóvenes, y reitero, el tema de los espacios, pues recreativos también son fundamentales para nosotros, y en lo particular, en los objetivos de Maite Camacho, también pretendo impulsar sobre todo la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pues también abarcan el tema de la educación, que pues bueno, con mucho gusto me gustaría hablar de esta agenda en otra ocasión, en otro momento, en otro foro, pero aquí lo dejo ahora sí que lo expongo al público en general para que puedan investigar qué es la Agenda 2030, que de hecho en el Senado de la República ya tenemos una comisión que trabaja en cuanto a esta agenda, para que todos la conozcamos y que de cierta forma podamos contribuir para poder tener un mejor presente y un mejor futuro en nuestro país. Maite, y a las tres les agradecemos muchísimo pues toda esta colaboración, todo este diálogo que hemos tenido hasta ahora, porque las respuestas han sido en suma maravillosas, de verdad muy ricas en todo sentido. Ahora nos gustaría pasar a preguntarles si tienen algún mensaje final que quisieran dejarnos clara en esta mesa, algún punto que no hayan tocado y que ustedes crean que es muy importante mencionar y que no lo hayan mencionado antes. Y bueno, dejo el micrófono abierto para escucharlas a cualquiera de las tres. Bueno, yo lo único que quiero mencionar es que levantemos, alcemos nuestra voz, que no nos quedemos calladas, que hagamos valer nuestros derechos y que en todo caso nos acerquemos a las autoridades competentes para la defensa, reitero, de nuestros derechos. Hoy en día tenemos muchos programas de apoyo, que si no tenemos las posibilidades económicas para contratar algún abogado que nos auxilie en cualquier tipo de violencia, pues bueno, hay programas, hay instituciones que se encargan de apoyarnos para este tipo de situaciones que se nos presentan, y que bueno, pues reitero, alcemos la voz, no nos quedemos calladas, porque solo así es como se ha logrado un cambio, el cambio que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Tan solo en este proceso electoral, de que muchas mujeres salieron a defender nuestros derechos, y gracias a ello es que hoy en día, pues bueno, se está erradicando la violencia política, y que tenemos un porcentaje de participación las mujeres en su mayoría. Claro que sí, Maite. Te agradecemos muchísimo la participación en esta mesa. Tania, quisiera responder, o Claudia, si quisiera responder alguna de las dos. ¿Algún mensaje final? ¿Un mensaje último? ¿Algo para cerrar? Sí, bueno, mencionaban hace rato la postura de la comunidad LGBT, y creo que sí es importante que aclaremos que dentro de la plataforma electoral de la Ciudad de México hacemos un énfasis en el respeto y reconocimiento de la identidad de género por el simple hecho de ser personas, y en un esfuerzo conjunto con la ciudadanía impulsaremos y fortaleceremos legislativa y jurídicamente, y de manera particular en la población de mujeres y hombres, el derecho de trabajo y derechos laborales en la población LGBT, sus derechos sexuales y derechos reproductivos,
así como el derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad personales de la misma comunidad. Creo que dentro del partido habemos muchos perfiles con diferentes ideologías y dentro de la Ciudad de México la plataforma cambia un poco, entonces sí es importante hacer esa mención de que pues nosotros sí estamos abiertos y sí nos interesa proponer para todos. Somos un partido de todas las causas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo quiero decir que desde el PRD tenemos demostrado en nuestra agenda y no solo en términos de discurso, que desde nuestro nacimiento hemos creado legislación, hemos creado políticas públicas en beneficio de las mujeres, de la diversidad sexual, de las y los jóvenes. Es decir, somos un partido probado en favor de las mujeres, probado en favor de las causas progresistas, y esa sigue siendo nuestra agenda vigente, probada y que vamos a seguir defendiendo desde nuestros espacios. Además, quiero decir que en la actualidad, en este proceso 2021, las y los jóvenes que votan por primera vez son millones y deben de saber que en sus manos está el destino de este país, como bien lo dijeron las compañeras. No podemos seguir permitiendo tener un país dividido, polarizado y violentado desde el poder. Las mujeres hemos recibido diferentes agresiones desde quien gobierna y encabeza el ejecutivo en este país, hasta de sus candidatos, de su partido y demás. Entonces, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Las políticas desde diferentes partidos tenemos que alzar la voz, pero tenemos que invitar a las mujeres de este país y sobre todo a las mujeres jóvenes a votar por una opción que deje de violentarlas, que deje de ignorarlas, que deje de hacerlas a un lado, y que ya no se sigan cometiendo esos crímenes de odio, esos crímenes y ese lenguaje precisamente violento contra nosotras, y que las leyes no les importen a los poderosos. Las mujeres debemos hacer sentir nuestra presencia y nuestra fuerza en las urnas. Podemos cambiar este país. Podemos cambiar las condiciones de violencia y de precariedad económica que tenemos en la actualidad. Está en nuestras manos, está en manos de las mujeres jóvenes en gran medida que votan por primera vez. Por eso ya las invito a votar por el Partido de la Revolución Democrática, que tiene esta agenda progresista y que se ha propuesto recuperar este país en favor de los derechos progresistas de las mujeres y los hombres de esta nuestra gran nación, y agradecer por supuesto a la UNAM por esta oportunidad e invitarles a que nos usen más a las mujeres políticas. Necesitamos que todas y todos en la comunidad estudiantil sepan de nuestras agendas, pero sobre todo vigilen nuestro trabajo y vigilen si estamos dando resultados y cumpliendo con lo que estamos prometiendo. Porque justamente en este país se vive una gran desilusión por las promesas que se hicieron hace 2 años. Seamos realistas, seamos inteligentes y demos un voto útil para terminar con la actual situación que vive el país en favor de las mujeres de México. Muchísimas gracias y les invito a votar por el PRD el 6 de junio. Pues así quedamos con esta mesa maravillosas, con todas las participaciones. Agradezco a las 3 por su tiempo, por su dedicación, por todas las respuestas que nos dieron y pues que nos resolvieron un montón de dudas seguramente que teníamos por ahí. Entonces, pues nada más que subrayar la importancia que tiene la agenda de género en el 2021 ahora, que estamos viviendo tantos movimientos, ¿no? Dentro de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, de la importancia que tenemos, que estamos tomando ahora desde hace unos años ya, las mujeres en el espacio público, porque digo, por mucho tiempo se nos estuvo diciendo que el espacio privado pertenecía solo a nosotras. Bueno, ahora lo estamos tomando y qué mejor que generar ese tipo de espacios de discusión entre mujeres para que vayamos conociendo entre todas, tanto dentro de los partidos como fuera,
cuáles son las opciones que más nos convencen, que más nos parecen veraces y confiables, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos ahí a la audiencia que nos diga en los comentarios lo que les ha parecido de esta discusión, y le paso la palabra a Marlene. Muchas gracias a las tres. Muchísimas gracias. Bueno, al igual que mi compañera, agradecemos la apertura de este tipo de espacios, la disposición de nuestras invitadas y los comentarios de las personas que se dieron el tiempo de vernos. Y simplemente cerraría con la frase de la jueza Ruth Bader, que dice así: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. Bueno, para que quede en la reflexión de todas y de todos. Sin más, cedería la palabra a la maestra Jacqueline Calderón. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todas por su participación, por todo lo que nos compartieron, y con esto, por lo que nos compartieron, y con esto pues damos por cerrada esta mesa. De nuevo, muchas gracias y hasta luego.